Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, en esta nueva etapa, en nuestro primer aniversario. Y no saben, tengo aquí un invitado que les va a dejar, ahora sí que un sabor de boca, porque muy bueno, porque es histriónico como él solo. Además, es todo un personaje. Y quiero dar una pequeña convidadita de él antes de que se los presente y nos cuente historias y nos cuente sobre todo su historia de vida. Bueno, pues Apolonio Mondragón dice que su abuela, desde pequeño, le enseñó a escuchar historias, a aprender a leer oráculos desde los 8 años, a hablar con el viento a los 48 y le honraron con el fuego a los 52. Como curandero del ánimo, trabajó con cuentos. Chantolo, Voladores de Papantla, Rabinal Achí, entre muchas son memorias que le guían. Sus primeros escenarios fueron parques públicos y fiestas infantiles. Le gustan los espacios escénicos con historia. Le gusta también narrar en el Palacio Nacional, en Polé, en el Parque Escaresh y en el Templo de Tezcatlipoca, en el Museo del Arzobispado, entre otros lugares con muchísima historia. Reconoce que la vida es un bello eslabón en el movimiento planetario y aspira a ser parte del orden trabajando desde el caos. Así, con esta bella presentación que él mismo me compartió, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Apolonio? Bienvenido a Entre Contadas. ¿Cómo están, Penélope? A todo tu público les saludamos. Cuando vean el programa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena vida para todos. Aquí nos encontramos. Muchas gracias, Penélope. Muchas gracias, público de Entre Contadas. Aquí estamos. Qué bueno pues ya estamos aquí conectados. Y bueno, pues me gustaría, dices que de los 8 años y bueno, tu abuela se vuelve el impulso. Cuéntanos un poco cómo es tu historia, esta historia llena de historias, justamente. ¿Cómo empiezas tú? ¿Dónde llegan a ti estas memorias? ¿Y cómo es que desde muy joven empiezas a recabar estas historias en tu propia memoria y en la memoria colectiva? Platícanoslo todo. Claro, a ver, vamos a empezar. Primero, la locación en la que nos encontramos. Aquí al fondo tenemos el Cerro del Chiquihuite, que allá cuando se estaba peleando la batalla de Troya, más o menos, calculan, este volcán, es un volcán muerto ahora, estaba vivo, ¿no? Todavía estaba vivo por aquellos entonces. Y bueno, pues llegamos aquí, escogimos esta locación porque mi abuela nace en 1902, entonces nace pues en plena gesta de la revolución. Cuando la revolución estalla, ella es niña, y entonces la tienen que esconder. La enterraban, la metían en guacales y la enterraban para que los revolucionarios no la encontraran y no se la llevaran. Mi abuelo era de 1884, estoy hablando de mis abuelos paternos. Y entonces le tocó que los revolucionarios se lo llevaran a pelear. Tuvieron una familia numerosa, muchos tíos. Vivían en el pueblo. Mi abuelo cuidaba una presa que estaba entre el Estado de México y el Estado de Michoacán, que quedaba justo en medio. Y entonces mi papá no nació ni en el Estado de México ni en el Estado de Michoacán, porque nació en la presa, ¿no? Todo esto crea unas circunstancias. Pasaron hambre, fueron pastores, total que tuvieron que emigrar y vinieron acá. Todos los hermanos, se viene una tía que trabaja de sirvienta, se viene un tío y consigue trabajo de albañil
en la catedral, se vienen y se van viniendo poco a poco y terminan, mi papá vino a trabajar de mozo, terminan juntando su dinero y les alcanza para comprar un terreno que estaba más o menos por aquí, ¿no? Era la última casa y ahí se viene a vivir mi abuela. Más adelante, pueden comprar, mi papá compra acá abajo, ya conocí a mi mamá y a mí me criaron aquí. Y entonces subíamos nosotros al cerro, ¿no? De aquí nos íbamos caminando al cerro y mi abuela, que tenía una casa muy humilde, era de techo de lámina de cartón, pues nos sentábamos desde el cerro y nos platicaba. Mi abuela fue una gran lectora, pero gran parte de su vida solo tuvo un libro, que era la Biblia. Y entonces ella leía la Biblia y nos platicaba historias de la Biblia. Y bueno, más adelante, ya cuando se vinieron acá, ya mis tíos trabajaban, le gustaba leer novela policíaca. Era pues una gran conversadora, y nosotros de chiquitos pues hablábamos y varias de las pláticas se daban. Subíamos a este cerro, cortábamos nopales, un tío prendía un fuego, los asábamos y mi abuela nos platicaba pues mientras pasaban todas estas cosas. Y así es como arrancamos a escuchar historias. Fíjate qué interesante ahorita que decías que tus abuelos, bueno, nacieron a principios del siglo pasado y a finales del antepasado. Es como esta historia no contada en los libros, pero que forma parte de la memoria histórica de primera instancia, ¿sabes? Como que te la contó tu abuela. Me encanta, me gusta eso, porque creo que también vengo de familia vieja, en donde no solamente te cuenta como los libros o la historia, sino hay recuerdos de inmediatos que fueron transmitidos directamente, ¿no? Y bueno, entonces te rodeas de historias por la abuela y después continúas. ¿Y cómo eliges el camino de la palabra hablada, de la oralidad? A ver, cuéntanos tus pasos para llegar. Bueno, eres un estuche de monería, sé que haces muchas cosas. Ahorita nos cuentas el chisme de todo lo que has hecho, porque sé que has hecho muchas cosas. Pero bueno, platícanos cómo se da esto. Bueno, de niño te vuelves un escucha y me imagino un platicón o eras muy tímido. Cuéntanos. Aquí va. Se vienen los tíos a vivir acá, ¿no? Aquí la familia por parte de mi padre vive aquí, ¿no? En esta zona hay mucha familia que tengo que yo ya no conozco, ¿no? Que son hijos de los primos y luego ya tuvieron sus hijos y yo ya no los conozco, ¿no? Yo estoy regresando a revivir, a vivir y a revivir en esta zona. Y entonces los primos nos juntábamos. Ahorita ya se ve mucha luz, ya ves luz por acá, ves luz por allá, pero en aquel entonces todo estaba oscuro. Muchas veces nos teníamos que iluminar con velas y nos poníamos a platicar, o más bien mis primos grandes se ponían a contarnos historias, ¿no? Eran las historias de terror de aquel entonces y empezábamos a contar. Resulta que en una parte de aquí de Cuautepec se grabó una película que era Los Tres Huastecos, ¿no? Y entonces la graban aquí, trajeron caballos, fue un boom para la zona. Y pues resulta que empiezan a correr la leyenda de que como salía ahí los actores en caballo, que empiezan a correr los charros negros brincando de cerro. Enfrente del cerro de Chiquihuite tenemos el cerro del Tenayo, de los Tenayos, ¿no? Y entonces hay pirámides, había pinturas rupestres, y entonces de cerro a cerro brincaban los charros, o brincaban las almas, o brincaban los espíritus. Y pues de alguna manera nos volvimos contadores, ¿no? Siendo niños. Estando aquí, yo tenía la edad de 16 años cuando me informaron
pues que tenía que trabajar, ¿no? Que ya tenía que mantenerme, ya tenía que hacerme cargo de mis gastos, y comprábamos en ese entonces el Universal, y el único trabajo que sentí que podía hacer era el de payaso de fiesta. Nunca había tenido ningún entrenamiento, no tenía ninguna preparación, pero pues bueno, me daba pena, en aquel entonces me daba pena decir, que voy a ser payaso, pero sentí que lo podía desempeñar. Y entonces empiezo a trabajar de payaso de fiesta. Esto con el tiempo me llevó a querer ser actor. Fui de la primera generación de mimos que actuaba afuera de Bellas Artes, en la Alameda, en el monumento a Beethoven. Éramos un grupo de jovencitos que queríamos ser, y nos juntábamos entre todos, hacíamos algún numerito y juntábamos monedas. Nos iba bien. Todo esto me llevó a relacionarme con gente de teatro. De alguna manera, y es una historia larga, pues, pero anduve de grillo, de político, me metí a organizaciones izquierdosas en la UNAM, y entonces esto me llevó a relacionarme con un grupo, más adelante se llamaba el Grupo Tablas Arte Escénico, que lo conformaban dos personas, Óscar Ortiz y Amada Quintero. Y me contrataron de su tramoya, yo era su cargador, yo llevaba, ponía el sonido, ponía las luces. Y un día Óscar se va a Yucatán, y de Yucatán se puede brincar a Cuba, y en Cuba conoce a un director de teatro que quería salir de Cuba, que se llama todavía, no ha muerto, Francisco Garzón Céspedes. Y entonces regresa Óscar de Cuba y nos dice, tenemos que juntar dinero porque tenemos que sacar a un director de Cuba. Y nos pusimos a trabajar como negros, había que pedir muchas firmas, el gobierno de Cuba pedía muchos requisitos para dejar salir a alguien de su país. Y Óscar tenía los contactos institucionales, Amada tenía toda la experiencia escénica, y yo estaba ahí pegado, ¿no? Cargando maletas y todo. Y se logró juntar el dinero, había que pagarle el boleto, había que pagarle el trabajo, y había que pagarle la estancia. Y se juntó el dinero y se sacó a Garzón de Cuba. Se vino, y Garzón, un político muy hábil, convence a las instituciones de que narrar historias era un evento que podía cubrir muchas necesidades de las que las instituciones tenían. Y así empieza, digamos, el movimiento de narrador oral escénico, no así el movimiento de cuentería, ¿no? Aquí ya teníamos personas con mucha trayectoria, estaba Margarita Hoyer, estaba el tío Patota, estaba Margarita Robleda, que escribían libros de cuentos para niños en trillas y contaban historias, entonces ya eran grandes contadores. Teníamos a Heraclio Cepeda, teníamos a Juan de la Cabada, y bueno, toda una tradición de contadores. Pero institucionalmente ahí entramos. Y bueno, de ahí vino todo un movimiento que ya se ha de conocer, despegó. Finalmente Garzón se fue de México. Esa es otra historia, ¿no? De cómo se va, pero se va de México, queda el movimiento, quedan los hijos que él había formado, que tenían la técnica, digamos, entre los que encontramos Armando Trejo, ¿no? Que siguen manteniendo todo el ritual del narrador oral escénico. Yo aprendí la técnica, pero me fui dedicando a otras cosas, ¿no? Que me atraían más y que no cumplían con los requisitos del narrador escénico. Y bueno, no me importó romper con la técnica e irme a lo que me gustaba, ¿no? Que a mí me encanta. Yo, si hubiera estudiado formalmente,
hubiera sido médico, o eso quería yo estudiar, pero el promedio no me alcanzó para poder entrar a la escuela de medicina. Pasaron muchas cosas, pero finalmente encontré que contar historias es una forma de sanar o de enfermar el alma. Y entonces me metí, escudriñé ahí y me dediqué a lo que yo le llamo ahora el cuentero curandero. Qué interesante lo que nos platicas, que la palabra puede sanar o enfermar, porque creo que tiene, el que usa la palabra o la oralidad, tiene que tener mucha conciencia de eso, de que puede ser completamente positivo o negativo, por ponerle algo, no es ni bueno ni malo, porque es muy relativo eso de la bondad y la maldad, pero sí puede llegar a penetrar profundamente en las emociones de quien escucha. Y como una palabra, una sola, a veces puede ser tan motivante y tan sanadora, que bueno, pues puede hacer que alguien cambie de un giro a su propia historia, ¿no? Y entonces, a ver, cuéntanos cómo te lleva la vida a este camino de la sanación, porque yo tengo noción de que tu narración es muy ritual, porque es parte de tu ser y de tu existencia. Entonces, los caminos, cuéntanos este andar, que una vez que, bueno, pues sí, la palabra y el teatro, que yo creo que también forman parte de ti, y bueno, ¿por dónde te vas en el camino y cómo es que logras fusionar todo esto que haces? Platícanos. A ver, siendo yo payaso de fiesta, un día me contrata, debo de aclarar que ser payaso de fiesta era un trabajo muy bueno. En aquel entonces, si estoy hablando, yo tenía 16 años, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 40 años, ¿no? Ganabas por hora 400 pesos. Y entonces, si hacías 6 funciones en un día, en un solo día ganabas 2,400 pesos. Claro, no había trabajo diario. Había trabajo seguro los sábados, los domingos en la mañana y a veces los viernes en la noche. Y entonces, pues había que salir el fin de semana a trabajar, ¿no? Pero en esos días juntabas para toda la semana, para todos los gastos. Y entonces aceptaba cualquier trabajo a donde me llevaran. Y un día me contratan y me citan en una cantina. Un payaso en una cantina. En ese tiempo ahora es común ver los payasos en el metro, caminando, se volvió popular. Pero en aquel entonces era a cierto grado peligroso, ¿no? Meterte a esos lugares. Me citan en una cantina y era un trovador de cantina que me estaba contratando, alcohólico el hombre, y entonces me dice, venga, échese un trago, y le dije, señor, ando trabajando y su tiempo está corriendo. Y entonces me dice, vamos con mi Roger, y me sube un carro y me lleva por unas veredas lejos, y llegamos a una casa muy humilde, de troncos enterrados, forrado con láminas de plástico y techado entre lámina de cartón y hules. Y se mete el señor y saca cargando un niño, pues con algún síndrome, ¿no? El niño no se movía, no caminaba, movía los ojos y me dice, hágale la función a mi Roger. Y entonces, pues va sin saber, me suelto y yo nomás veía que los ojos del niño me seguían y yo le puse todo el amor y toda la dedicación. Pero yo no sabía que en ese momento estaba entrando en lo que sería mi profesión, que era tratar a público vulnerado por medio de espectáculos. En aquellos entonces comenzaba el SIDA. Y entonces había mucho temor
de que todavía no se sabía, se decía, lo recordarás. Tú estabas chiquita, Penélope, pero ya estaba, supongo, que el SIDA se transmitía por piquete de moscos, ¿no? Porque era sangre y el mosquito te picaba, había mucho temor, pero había ya una generación de niños contagiados vía natal, que ya habían adquirido la enfermedad, muchas veces los padres ya habían muerto y eran niños que no esperaban ser adoptados. Y entonces había una institución que los juntaba. Hubo ahí muchos compañeros que se sumaron a dar función para estos niños, y yo pues llevé mi payaso, ¿no? Fuimos a dar funciones y sucede que yo me doy cuenta durante la función que había niños que por el medicamento se les hinchaban los ojos y no veían. O había niños que por el daño no escuchaban, o otros que estaban torcidos para un lado y no podían voltear. Y entonces yo dije, bueno, pues le voy a hacer un cuento a los niños que no ven, y le voy a hacer otro cuento a los niños que no oyen, y fui fraccionando la función. Yo no sabía que la estaba clasificando. Pasó, íbamos muchos compañeros, todavía de aquella antigua camada por ahí, resisten algunos, ¿no? Muy bien. Pero baja un día un investigador, yo no sabía quién era, pero era un gran investigador del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, era el doctor Cachat, y me ve, cuando yo lo vi, haz de cuenta Bigman, aquel que platicaba de ciencia en el Canal 11 y tenía los pelos parados, y baja con su bata, los pelos muy raros, rasurados, ¿no? Y me dice, oiga, dice, me gustó esto que está haciendo, yo lo quiero acá arriba. Y me sube al área de cáncer. En aquel entonces estaba prohibido entrar, pero estaba yo hablando con el investigador, después supe, uno de los principales investigadores médicos infantiles en México. Y entonces los médicos protestan, porque pues no sabía yo de protocolos, no sabía yo de nada. Y entonces el doctor Cachat hace una junta y dice, bueno, pues él viene a contarles cuentos, ayúdenlo. O sea, hay muchas cosas que él no sabe, díganselas, y hay muchas que él no entiende, y si él pregunta, contéstenle, por favor. Cambió la cosa, y entonces como ya era una orden de un jefe, pues me empiezan a ayudar los médicos a decirme, esto no lo debe de hacer, usted no se debe de acercar aquí, si usted ve esto, ¿no? Cartelitos, señas, lenguaje médico, ni se acerque, es infeccioso, empieza a ser así. Va, con todo, sucede que un día me vomitan, ¿no? Y yo entiendo que yo no puedo decir, guácala. Y tengo el ánimo, o bueno, tengo el entendimiento de continuar con la historia. Ahí fue mi prueba de que yo servía para eso. Recuerdo en otra ocasión que después de contar un rato, niño o niña, no recuerdo, después me toma confianza y me dice, es que me van a meter a cortarme los pies. Y entonces, con los elementos que yo llevaba, lo armé. O sea, primero, pues bueno, si nos toca despedirnos, nos toca despedirnos de los pies, que se vaya bien, te han ayudado, pero vas a poder descansar, vas a poder... lo armé de herramientas y empezó a una elaboración de herramientas lúdicas que me llevaba yo con el cuento. Fue el destino que tuve la oportunidad de ir a Guatemala. El tiempo en que yo fui a Guatemala, en muchas regiones los médicos no eran aceptados. Y ahí
médicamente gobernaban las comadronas. Comadronas, en idioma maya, se dice la que cacha flores. Y tenían una organización, todavía la tienen, no es muy importante, pero bueno, todo ha evolucionado. Tenían una organización de comadronas que tenía carácter gubernamental, ¿no? El proceso era así. Había un enfermo, iban con la comadrona. Si la comadrona no podía, lo derivaba con el ajquij, que era el sacerdote mayor. Si el sacerdote mayor no podía, lo mandaba con un médico, pero ya era por orden del ajquij, y entonces el médico podía intervenir, ¿no? De ese tamaño era. Pero las comadronas trabajan desde la espiritualidad. Es decir, tú no te haces comadrona si no sueñas con flores. Si tú sueñas con flores y no te haces comadrona, empiezas a ser infeliz. Y solo recuperas la felicidad cuando decides aceptar el oficio de comadrona. En este carácter, y todo se mueve en relación a los sueños. Pasa el tiempo. Llevo yo relación, hay un colectivo cultural allá que se llama el colectivo Noj, del cual ahora formo parte. Es un colectivo que ve por la educación, pero no ve por la educación desde el punto de vista del librito y el autor, sino partiendo desde la espiritualidad tradicional. Y ahí conozco muchas cosas. Ahí conozco a Hicks, conozco templos, aprendo a rezar, pasan muchas cosas. Y las comadronas me empiezan a platicar y me empiezan a decir, porque para ese entonces no había hospitales en la zona en que íbamos. Y entonces me dijeron, ¿qué es un hospital? Y entonces ahí me tienes preparando mi PowerPoint para llevarles qué es un hospital. Y entonces, y esto, ¿no? Los aparatos y cómo funcionan. Y entonces ellas conocieron un mundo que no conocían. Ahora ya lo conocen, ¿no? Ahora ya tienen, cuando entras a la casa de las comadronas, ya hay camas hospitalarias, ya hay aparatos, o sea, hablan inglés, hablan ruso, o sea, son grandes personas, ¿no? Pero al mismo tiempo me dicen, cuando te acerques a una enfermedad, le hablas así. Tú no te le acerques al enfermo por tal y tal forma. Cuando tú quieras conseguir tal y tal cosa, y me empiezan a revelar las formas de trabajar tradicional. Llego al hospital, yo tenía acceso libre, ya dominaba yo todas las salas de urgencias del hospital, todos los niveles de internamiento y las especialidades, ya podía yo entrar, los médicos me trataban ya muy bien, y entonces empiezo a cantarles como me enseñaron a cantar. Empiezo a aplicar lo que me dijeron que aplicara, con cuentos, ¿no? Y empieza a funcionar. A tal grado que un día llego y llega una doctora y me dice, voy a meter a una niña a cirugía, es muy especial, por favor ve, cuéntale, quítale el miedo, ármamela para que entre bien a cirugía porque necesito que entre fuerte porque es difícil la operación. Y empezaron a darme casos, ¿no? Empezaron a llegar, mira, pues resulta que tal niño tiene una depresión por tal y tal, tiene tal cosa, no puede ver, no puede oír o no puede ser, entonces atiéndelo. Y entonces empiezo a hacer cuentos específicos para determinados casos clínicos. Te estoy hablando que esto duró un proceso de muchos años, ¿no? Hasta que el destino me dio una oportunidad y se me otorgó una beca FONCA de 3 años, donde al hospital ya no le costaba, me pagaba la beca
conseguí una fundación, en aquel entonces era la Fundación Barrilito, de las tijeras Barrilito, ¿no? Me apoyaron y me compraban todos los materiales, después la empresa Barrilito la vendieron, me quedé volando, pero la dueña no me desamparó, ¿no? Nora Gómez, si nos escuchas, muchas gracias, nos siguió apoyando y logramos sacar un libro. Yo no soy escritor, yo soy hablador. A mí se me da el platicar, y escribir es otro lenguaje. Pero tenía que escribir algo, ¿no? Porque hay una historia de las runas, ¿no? De un anciano que descubre la escritura vikinga, y cuando le pregunta el dios Odín, le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, señor, es que yo soy poeta, pero cuando yo digo un poema, solo lo escucha el que está cerca de mí en la distancia y en el tiempo. Pero cuando yo me alejo, el poema se pierde. Y con la escritura me puede leer el que está lejos, en distancia o en tiempo. Y dices, claro, o sea, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues me aventuré a escribir, pues, recibí ayuda de muchos escritores profesionales que me ayudaron. Yo no sé a la fecha, este libro salió en 2013, pero yo a la fecha no sé si se entiende o no qué quise decir, porque yo no me puedo leer, ¿no? O sea, yo me acuerdo y digo, es que esto, y me faltó, pero me juega la cabeza, ¿no? Pero salió, y de ahí fueron desprendiéndose algunas cosas donde he podido intervenir de manera escrita para dejar testimonio, ¿no? Trato, siempre que alguien me pregunta o me pide que le comparta mi experiencia, lo hago siempre con mucho gusto, porque es la única manera de que esto continúe. Yo trabajo con elementos que tengan más de 1000 años. Suena mucho, pero si tú ves la Biblia, tiene más de 2000 años, ¿no? Entonces no es difícil encontrar algo que tenga más de 1000 años, ¿no? Pero si tiene más de 1000 años, ya pasó el filtro. Es decir, cuando algo sirve, la publicidad es de boca en boca. No hay más, ¿no? Cuando algo funciona, se repite, porque funciona. Cuando algo no funciona, se deja de usar y con el tiempo se olvida. Y entonces, cuando utilizamos herramientas, ya sea cuentos, ya sea juguetes, ya sea técnicas, que tengan más de 1000 años, pasaron el filtro de la supervivencia, y entonces es un material que vale la pena. Y entonces lo que yo estoy haciendo no es nada nuevo, al contrario, es algo muy viejo, pero yo estoy colaborando con mi eslabón a que se vea que este material es efectivo y sirve. Y entonces, cuando entre narradores hablamos de que la narración es un oficio milenario, y esto se oye por todos lados, dices, ¿qué tengo que hacer para que lo que hago entre de esto milenario? ¿No? Porque o sea, si tú cuentas a Cervantes nada más lleva 500 años, lleva 400, ¿no? Entonces, todavía le falta para el filtro, ¿no? Le faltan 600 años, ¿no? Entonces dices, bueno, todavía no entra dentro del oficio milenario, pero ya pasó, ¿no? Ya pasó, ¿no? Ya Cervantes hace mucho que escribió, ¿no? Y así nos vamos encontrando. Y entonces,
Mi interés es colaborar en un oficio milenario, y para eso tengo que usar las técnicas que tengan más de 1000 años, ¿no? Y aquí ya no importa mi nombre, ni qué, ¿no? Sino importa que se use y se vea su efectividad. Y ese es el trabajo, y así es como nos fuimos introduciendo en esto que es la curandería, ¿no? Con cuentos. Fíjate qué interesante ahorita de lo que contaste, que bueno, además eres un charlista narrador, nos estás narrando la historia. Yo regularmente a veces pasa que en las entrevistas digo, cuéntanos una anécdota, pero tú ahorita ya contaste varias que me encantaron. Y bueno, quería retomar 2 cosas que me parecen bien interesantes. Una, me voy a regresar un poco a lo de payaso de fiestas. Bueno, yo vengo de familia de comediantes, nos dedicamos a hacer todo en mi casa. Entonces, bueno, pues realmente el payaso de fiesta es un personaje muy asimilado en la sociedad mexicana, que me atrevería a decir en muchas sociedades, que entra a los hogares y que lleva el humor y que adquiere unas habilidades impresionantes y que su formación se vuelve súper aleatoria, pero que domina la palabra. O sea, es un maestro de varias cosas, del humor y de la oralidad, porque aunque, como digamos, el payaso de fiesta no siempre hace slapstick, ni hace malabares, ni hace otras técnicas que el circo forma profesionalmente en las escuelas de circo que se han dado durante muchas generaciones o décadas, sino que el payaso de fiesta se da en el hablar, en el diálogo popular. Pero eso le da es como un laboratorio permanente de improcuento, ¿no? Es un laboratorio permanente de impro incluso, ¿no? En donde la persona da una cosa, él la cacha o él la lanza y el otro la cacha y la regresan. Y con mucho honor, digo que hay mucho trabajo de payaso callejero y de payaso de fiesta que hay que reconocer que no se ve, que genera justamente esos procesos de integración social, de intercambio de ideas, de deambular por todos lados y de llevar un pedacito de escena, independientemente que hay unos buenos y otros que no tanto, o que los contenidos no sean buenos en unos y en otros sí, pero el proceso de quien ha vivido en eso, pues justo capitaliza de mucho, ¿no? Y en cierta medida creo que ahorita pues nos has platicado justamente de ese proceso que te llevó no solamente a mantenerte económicamente, sino de entrenarte en la vida. Y la otra cosa que ahorita quería comentar que me parece súper bonita, que el destino te ha llevado y te ha puesto y colocado en el espacio-tiempo en donde tenías que estar, por lo que ahorita estabas contándonos. Y que también la medicina, ves que me hiciste pensar en 1000 cosas y dije, wow. De repente hemos separado la ciencia de la espiritualidad. Es como si alguien de repente dijo, no, se separa los rituales de la cosecha de la ciencia misma de la agricultura, por poner algo, ¿no? Y que esta situación hace que dividamos el mundo y que en realidad no existe esa división, que parte del bienestar no solo radica en los procesos científicos, sino en los procesos espirituales en un amplio sentido de la palabra. Que bueno, ahí no te voy a hablar porque bueno, tú, pues en esta, ¿cómo le dijiste? Curanduría, curandero. De curandero, ¿no? Oye, pero bueno, ahorita nos sigues contando de eso porque me parece bien interesante. Bueno, ibas a comentarme algo porque te vi con... No, está, dime. Porque me encantaría que nos cuentes un cuento y ahorita regresas a seguirnos platicando más. ¿Dónde te ha llevado? Porque bueno, la vida te ha ido llevando de lugar en lugar a que tú fusiones muchas de las cosas que tú ya eres y otras que aprendes, porque eres un receptor y también un transmisor de muchas experiencias. Pero me gustaría que nos cuentes un cuento entre contada y contada y luego ya nos cuentas por dónde te ha llevado la vida a otras cosas que has ido funcionando con tu trabajo.
¿Te parece? Vale, bueno, mira, voy a contar, o sea, porque lo he visto, porque lo conozco, todo lo que ha pasado en este cerro, ¿no? Primero, en las épocas precolombinas, voy a enfocarlo mejor, ahí está. En las épocas precolombinas, los volcanes tenían un lugar especial, ¿no? Si tú vas al Tepeyac, ¿no? Donde está la Virgen de Guadalupe, y se sabe, ¿no? De la Virgen dices, mucho lo molieron, ¿no? Pero dices, ¿dónde está la pirámide? ¿No? Y entonces, les voy a decir dónde está el lugar de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Me tocó conocerlo, porque el destino quería que lo conociera. Está el cerrito, en la Basílica de Guadalupe, está el cerrito, y por un costado está algo que le llaman la iglesia del Pocito, que tiene ahí una estructura, ¿no? Bueno, no es un pocito, es una cueva. Es una cueva, y es una cueva donde se habla, y se habla con Tonanzi, ¿no? Un día la puerta se me abrió, es una puerta que ni siquiera tiene cerradura, ¿no? No tiene, pero está cerrada siempre. Y entonces, este cerro, por este lado, por aquí, es que ahorita ahí está, más o menos por aquí, tiene una gran piedra. Tenía 2 piedras más grandes por aquí, a estas alturas, pero desde aquel entonces había miedo de que se cayeran, ¿no? Era de estas piedras preciosas que tienen una base delgadita, y están gordas acá, ¿no? Eran corazones, ¿no? Toda montaña tiene un corazón. Todo cerro, toda cueva tiene un corazón. Y esa piedra, esa gran piedra, donde actualmente se escenifica la pasión de Cristo, ¿no? No es la pasión de Cristo oficial, es la pasión de Cristo que el pueblo ha conservado, y desde la iglesia del Carmen se va caminando y va Cristo, pero es pura banda. En la actualidad, si ahorita tú quieres subir por ahí a la piedra, no llegas, ¿no? Si no eres de la zona, si no conoces en la zona, ¿no? O si llegas encueradito y bajas como puedas, ¿no? Pero siempre han existido formas de comunicarse del cerro, ¿no? A mí este cerro me enseñó, y ahora me trae de regreso, ahora ya de viejo, ya vengo con experiencia, y ya sé cómo platicar, y ya sé todo lo que puede salir, y veo toda la fuerza que tiene esta zona tan maltratada, ¿no? Esta zona marginal, ¿no? De gente necesitada. Y si tú no recuerdas, hace un año, poco más de un año, hubo un desgajamiento del cerro que estuvo en las noticias, buscaban incluso, creo que había una compañerita del CEDART, de un CEDART, ¿no? Pasaron. Pero los cerros siempre te avisan cuando va a pasar algo. Nada más que se nos olvida el lenguaje. Antaño, cuando los primeros pobladores venían, ¿no? O sea, aquí atrás, por aquí del otro lado
tantito para allá, caminó Juan Diego, ¿no? Cuando se iba a encontrar por primera vez con Tonantzin, en esta gran historia, en esta gran leyenda que tenemos. Y entonces, los abuelos de Juan Diego, que son nuestros abuelos también, hablaban con los cerros y con los animales, pero sucedió que hubo un momento en que las personas decidieron cambiar el lenguaje de hablar con los animales y con las piedras y con el viento, y decidieron hablar con las monedas, con los metales, y decidieron empezar a esclavizar. Primeramente, nos empezamos a esclavizar entre nosotros. Tú sabes que la rueda, bueno, nos enseñaron en la escuela que se inventó en Mesopotamia, pero cuando tú te vas a Jalapa, ¿no? En el Museo de Jalapa, en el Museo de Antropología de Jalapa, ves un jaguarcito con ruedas, ¿no? Pero no, que se inventó en Mesopotamia y que lo trajeron los europeos cuando descubrieron esta zona. Y entonces se conocía aquí la rueda, pero no se esclavizaba al animal. Y entonces Europa esclavizó al caballo. Y entonces ponían una carreta y con el caballo esclavizado, pues jalaban gran cantidad de carga. Y aquí no sucedió. Aquí todavía se hablaba con los animales, ¿no? Y entonces hay formas de hablar, ¿no? Hay algo que tenemos todos los seres vivos, que respiramos, que es el canto rojo. El canto rojo es el sonido primigenio de tu organismo que sale cuando respiras. Todos respiramos, es muy bonito, es parte del cuento y de la realidad, ¿no? Cuando tú naces y te cortan el cordón umbilical, lo primero que tienes que hacer es respirar. Si tú no respiras, no vives. Y entonces tienes que aprender a jalar aire, y aunque nunca lo has hecho y eres muy chiquito y eres un bebé, lo tienes que hacer. Jalas aire y ese aire entra y llena todo tu cuerpo, llena todo tu organismo, llega hasta la punta del dedo gordo de tu piel, la última parte y la última célula y las puntas y los cabellos. Y sale. Y cuando sale el aire que te acaba de mantener la vida. Así que cuando tú exhalas, expulsas el aire que te está manteniendo con vida. Y ahí hay una comunicación con todo el medio ambiente, ¿no? Y entonces, pero se fue perdiendo y los hombres nos hicimos de herramientas. Esta es una cañita, ¿no? Que le haces un pequeño corte. Y esta cañita se usa para hablar con las aves. Cuando las aves vienen, tú, por medio de tu canto rojo y esta cañita, platicas con ellos. Pero cuando va a suceder una tragedia, una catástrofe, todos se comunican. Pero para saber esta comunicación tienes que saberla escuchar. Y entonces vienen los pajaritos, se paran en los cables y te cantan. Y te dicen, va a desgajarse el cerro, va a temblar, va a caer mucha agua. Aquí cuando llueve,
Imagínate que llueve allá en el cerro, baja toda el agua, ¿no? Y ahora baja por las calles, pero no es el único cerro, estamos en un valle, entonces hay muchos cerros y entonces se junta todo el agua que pasa por aquí afuera de su casa, ¿no? Pasa una gran corriente, es un río, ¿no? Hay historias ya cuando yo era niño veía cerditos que arrastraban y que bajaban desde el cerro, y ha arrastrado personas la corriente, y ha habido ahogados, ¿no? Solo cuando llueve, ¿no? Y te avisan los pajaritos y los animales, ¿no? Y como se perdió esta comunicación, los antiguos hicieron esta flautita y esta jicarita. Esta jicarita es un guaje, o sea, de aquí sale la chichita del guaje, ajá, y esta es la parte de abajo. Y entonces cuando tú le pones agua a la jicarita, voy a ver si se escucha. A ver, tú me dices, ¿eh? Suena así. Y con esto hablas con los pajaritos y les puedes platicar. Claro que tienes que aprender a hablar el lenguaje y a entenderlo y saber cuándo te están saludando, cuándo te están pidiendo de comer y cuándo te están informando que va a pasar algo. Esta es la parte primigenia del instrumento. Pero los antiguos, perdón, voy a secar la computadora porque se mojó, ¿no? Y no quiero que se me eche a perder. Ahí está. Esto terminó en estos. Que esta ya es la manufactura de barro, una reproducción precolombina, ¿no? En donde cuando le pones el agua, depende del pajarito con el que quieras hablar, la cantidad de agua que le debes de poner a tu instrumento. Si aquellas personas que de este lado del cerro, del otro lado, hubieran sabido escuchar a los pajaritos, habrían tenido la certeza de lo que iba a pasar y hubieran podido salir a tiempo. Pero nos desprendimos de eso. Y eso tiene sus consecuencias y se paga, ¿no? Pero bueno, pues gracias a las historias y a los cuentos podemos recordar de dónde viene, dónde está, y estos muñequitos los puedes encontrar en museos o los puedes encontrar en las tiendas con los artesanos, y afuera de la escuela los vendían, ya los hacían de plástico. A ti te debe de haber tocado que era un silbatito de juguete, pero bueno, tiene una función. Y tiene más de 1000 años. Qué bien, qué bien. Sí, fíjate cómo esa capacidad de escuchar el entorno, ¿no? Que bueno, ahora hemos poblado todos los cerros de este valle y nos hemos olvidado de que hay otros habitantes en los árboles, porque se han tenido que ir a la punta de los cerros, pero ahí están, y que hay que tomarles en cuenta, ¿no? Y que hay que escucharlos. Es interesante, fíjate, antes de venirme acá, una de las casas que habité era en la colonia Narvarte, ¿no? Y fue muy, es fuerte, pero no, ¿no? Resulta que empiezan a construir edificios. Y con la construcción de edificios, las ratas no tienen dónde vivir. Y entonces cada que hacían una excavación, llegaban un montón de ratitas, ¿no? Que se me juntaban entraban por mi techo,
¿no? Y entonces, pues bueno, a mi esposa y a mis hijas era, no, y yo, tranquilos, ¿no? Pues es un ratoncito, o sea, ¿qué puede pasar, no? No nos ocurre nada, ¿no? Pero la primera tendencia es decir, la mato, ¿no? O si veo una cucaracha, la piso, ¿no? O si veo una serpiente, la corto, ¿no? Y tenemos un instinto que nos hizo animales de muerte. Cuando hablas de muerte no es, digo, todo se va a morir, toda la vida se va a acabar y a todos nos va a llevar, ¿no? Pero cuando matas y te lo comes, valió la pena. Cuando alguien me mata y me come, pues valió la pena. Pero cuando alguien me mata o mato a alguien y no lo como, es una vida desperdiciada, ¿no? Y eso te vuelve un animal de muerte, ¿no? Y entonces, pues perdemos eso, pero pues los únicos afectados, y ya lo dijo el Popol Vuh, ¿no? Pues un día se nos van a voltear las cazuelas, las piedras, el ocote. Bueno, a nosotros se nos va a voltear el tanque estacionario, las antenas, ¿no? Los celulares, y nos van a hablar, ¿no? Y ya. Definitivamente la ciudad nos habla y hace, pues como ahorita lo contabas en la historia, el valle sigue siendo el valle y se va a desgajar y no le escuchamos y nos va a hacer, evidentemente, va a sufrir sus cambios, ¿no? Va a seguir mutando la tierra y bueno, si no le escuchamos ahí no vamos a estar al pendiente un poco de lo que nos está diciendo, ¿no? No estamos escuchando lo que nos está reclamando o nos está contando la tierra. Oye, Polonio, y cuéntame, o sea, has ido por pues has trabajado esta situación de cuentos hacia la curación y bueno, te ha llevado eso a trabajar pues mucho de cuentos en hospitales y cuentos para públicos específicos y bueno, pues te ha llevado también a aprender otros saberes, ¿no? Y otros conocimientos formales e informales que la vida te ha regalado, afortunadamente. Pero cuéntanos ahí, ¿hacia dónde te has presentado? ¿Qué público es al que a ti te gusta? Bueno, me queda claro que estas niñas y niños que ahorita nos contabas la anécdota, que son un regalo siempre trabajar con ellos porque son muy honestos, pero ¿hacia quién te gusta más trabajar? ¿Cuál es como tu público favorito? ¿Y cuál es el que no te gusta para nada? O que dices, bueno, ay, me cuesta trabajo, pero está bien. Cuéntanos un poco por ahí ¿qué es lo que te ha pasado en esta trayectoria que ya tienes de muchos años, que nos puedas contar qué público es el que más te gusta o por dónde te ha llevado el destino. A ver, mira, el público, primero, las historias llegan a quien le tienen que llegar. Digamos, si habláramos de un público al que no le quiero trabajar, es al público que no quiere escuchar. Y está en todo su derecho, ¿no? No hay ninguna obligación de escucharme y de saber de los cuentos. Nadie tiene por qué, ¿no? De hecho, aquí se ve, y esta es una ley de selección natural, ¿no? Si tu cuento sirve, te escucharán. Si no sirve, no te escucharán, ¿no? Si la historia tiene que sobrevivir, la seguirán contando. Si la historia no tiene que sobrevivir, nadie la contará, ¿no? Y esto es la selección natural, ¿no? Pero o sea, si hay alguien que quiere escuchar, y ojo, aquí, para mi caso, intervienen desde recién nacidos. Últimamente hay un boom, ¿no? Para narrar y leer para bebés, ¿no? Pero en mi caso, yo no solamente lo hago para bebés, sino lo hago para bebés vulnerados, que es todavía un grado más allá, es decir, cuando el niño nació mal, lo meten a una incubadora. El proceso es así.
naces y tu mamá te cuida. A ver, espérate, me salió aquí un letrero en la computadora y no lo veo nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué decía? Se fue. Va. Naces, te meten a una incubadora y ya no es natural. Puede ser que cuando nazcas tu mamá muere, pero entonces te carga la tía, te carga la abuela, te carga el papá, te cargan los hermanos, es decir, hay alguien por quien recibes este contacto físico, ¿no? Y esta alimentación. Pero cuando naces enfermo y vas a una incubadora, ¿no? Pues nadie te carga, nadie te abraza, nadie te lleva, estás en un aparato que hace ¿no? Y entonces hay algo ahí que no funciona, ¿no? Y entonces, pero si el bebé está dispuesto a escucharnos, le cantamos, le contamos y lo llevamos, ¿no? A donde los cuentos, las historias, los apapachos nos llevan, ¿no? Y entonces realmente no hay un público al que vaya, sino es aquel que quiera y necesita escuchar, ¿no? Es muy frecuente, digamos, que si tú llegas a un reclusorio, hay quien nunca lo han ido a visitar y o tiene ganas de platicar o tiene ganas de escuchar, en cuyo caso de todas maneras es nuestro trabajo, ¿no? Como contadores tenemos que ser escuchas. Si eres mal escucha, vas a ser mal contador, ¿no? Entonces, pues lo hacemos para todo tipo de público que lo requiera. ¿Y por dónde te ha llevado el destino a contar historias? Platícanos un poco por dónde te ha llevado. Bueno, ahorita nos contaste que te fuiste hasta Guatemala, pero cuéntanos por dónde te ha llevado el destino a contar historias a estas personas que, bueno, me queda claro que has trabajado mucho con públicos vulnerables, con grupos especiales o específicos, pero ¿por dónde te ha llevado el destino a contar historias? ¿Por dónde no? Mira, Porque... contar historias. Cuando trabajas en un hospital, aprendes a quitar el miedo. Aprendes a infundir valor. Aprendes a quitar la tristeza. Pero cuando aprendes a quitarla, al mismo tiempo aprendes a provocarla. Entonces esto me abre una posibilidad. Puedes decir, voy a contar cuentos de miedo, pero son cuentos que hablan de miedo, no cuentos que provocan miedo, ¿no? Realmente contar y atemorizar al público con una historia es difícil. Es técnico, ¿no? Y entonces, digamos que me permite montar espectáculos y esto me lleva a un tipo de festivales y espectáculos, digamos, ahora en Muertos, vamos a montar un espectáculo de muertos para el Parque Xcaret. Llevo varios años trabajando para el Parque Xcaret es un público turístico, ¿no? Que llegan, ellos van al parque y van a la playa, y andan en Cancún y andan en Playa del Carmen, ¿no? Entonces, es un público especial, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, el jueves 8 de julio, me toca hacer un en vivo desde el Palacio de Bellas Artes. Vamos a narrar
sobre Rina Lazo, que es la primer mujer muralista que entra al Palacio de Bellas Artes. Hay muchos murales ahí, pero todos son de hombres, ¿no? Y tiene toda una historia el mural, ¿no? El mural se llama Xibalbá. Y entonces el tener este control de público, por decir algo, esta diversidad, pues nos permite entrar ahí a contar, ¿no? Hace poquito, un amigo, él da clases en la UAI, y me invitó a actuar a una de sus clases, ¿no? Por pandemia, las escuelas perdieron público, entonces son muy poquitos alumnos, y entonces vamos a dar una función ahí, ¿no? Tiene sus propias características porque tiene que cumplir con el programa educativo que mi amigo está buscando, Edgar Espejel. Edgar, qué honor que me invites, muchas gracias por la confianza. Pero bueno, entonces me lleva a dar funciones así. Yo no tengo ningún problema en contar, aunque haya un solo público, aunque haya un solo niño. Esto me lo dio el hospital, ¿no? Yo no recuerdo qué director era. Voy a hablar y a lo mejor digo una tontería, pero creo que era Margules, un director de teatro, que decía, yo quiero contar para un solo público, pero eso sí, yo quiero que ese público sea inteligente, ¿no? Entonces, cuando estás en el hospital, cuentas para un solo público, y ese público es inteligente, ¿no? Entonces, digo, ay, cómo le hubiera gustado a Margules venir a montar aquí un espectáculo, ¿no? Que tiene sus características. Y entonces, o sea, si estoy en un gran teatro y hay un solo público, eso a mí no me amilana, ¿no? Sino, yo voy a dar la función como corresponde. Que ese público no se vaya como llegó. Y voy a hacer todo lo necesario, ¿no? Entonces contamos pues, en muchos lugares, ¿no? Como públicos, como nos inviten, ¿no? Trabajamos en ferias del libro, nos invitan, hay pueblos donde nos llevan y vas, ahí está, tú estás narrando aquí el cuento y aquí está la corrida de caballos, ¿no? Precioso, ¿no? Porque estás ahí al calor y todos están con la chela y siguiendo, ¿no? Me han llevado a narrar cuentos en el intermedio de partidos de fútbol, ¿no? Que es eso, o sea, ahí me asusta, ¿no? Me asusta ese tipo, pero me han llevado, ¿no? Y hemos trabajado ahí, entonces, pues a donde nos lleven y el público nos quiere escuchar, pues ahí vamos con mucho gusto, ¿no? O sea, eres todo terreno, querido Apolonio, todo terreno. Y eso, fíjate que es muy interesante porque las experiencias que uno puede recabar de los diversos lugares, ¿no? Y las reacciones de los públicos, porque el público es público, como tú le dices, sea uno o sean mil, cuando uno se entrega plenamente y se abre y regresa a esa energía porque disfrutan de la historia, disfrutan de lo que uno compartió, justo esos lugares dan muchas experiencias, que yo creo que ahí regreso al payaso de fiesta, ayuda mucho a poder estar en cualquier espacio y en cualquier lugar, que eso es una formación de vida que solo te lo da, como le decimos en el teatro, las tablas de haber trabajado en todo terreno. Porque como dices, que el caballo al lado, la gallina pasando, el perrito, el ambulante, el de hasta atrás, que a veces parece que no son espectadores porque están muy lejos, como suele pasar en el teatro de calle o en los espacios de calle, que pues el vendedor de los algodones estuvo disfrutando de la historia, ¿no? Es un público que aparentemente dicen, no está sentado, pero sí está disfrutando de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora sí que es un performance permanente el contar historias. Y hablando de performance, bueno, yo he visto fotografías y videos tuyos donde tú te maquillas, haces mucho ritual. Platícanos de esto, porque yo creo que todos los espectadores que están viendo, van a ver este programa de Entre Contadas, van a decir, bueno,
Apolonio siempre saca fotografías en donde, te lo digo porque a mí me gusta mucho, yo he hecho mucho arte corporal durante años, que tiene que ver mucho con la ritualidad y la estética corporal para contar historias, porque es como un ritual, de contar historias. Cuéntanos por ahí, dinos cómo empieza eso, que también es otra cosa que es atípica, creo, en los contadores de historias, en la narración oral. Sí, a ver. Cuando me pasa algo, digamos, hay una guapanguera que me encanta, es una niña chiquita, la sigo mucho, se llama Rebeca Limón, por ahí si le pueden echar un ojo, improvisa, pues el guapango, ¿no? Improvisas, ¿no? La frase y va llevando, va llevando todo, pero me llamaba mucho la atención cuando fui siguiendo su historia, y la encuentro de niña, no ha de haber tenido 7, 8 años, ¿no? Ella andaba ahí guapangueando, y entonces cantaba ya canciones escritas previamente, y eran canciones escritas de un hombre, cantadas para una mujer, y ella las cantaba igual. Y entonces, y esto me lo he encontrado mucho, de canciones hechas de hombres para voz, para presencias femeninas, y la cantan mujeres y la cantan como si fueran hombres, ¿no? Que dices, ahora entrada a la diversidad, eso no me opongo, no digo nada, pero eso es lo que se quiere, ¿o no? Y entonces yo creo que toda canción, toda historia, tiene alguien que la dice. Y cómo la dice. Y entonces muchas veces no es mi persona la que la puede decir. Hay una parte, yo he trabajado mucho en museos, ¿no? Y esto me ha llevado a tomar personajes históricos. Nunca me gusta agarrar, digamos, si me invitan a narrar a Benito Juárez, nunca me gusta agarrar a Benito Juárez porque es muy difícil. Debo de reconocer, yo no soy muy bueno, ¿no? Entonces yo prefiero agarrar al que le cargó la cajita, ¿no? Donde llevaba los documentos para subirlo a la carreta, y él cuenta la historia de lo que vio, ¿no? Desde cargó la cajita, pero ya es una persona más sencilla, más cercana a mí, ¿no? Y entonces siempre voy buscando quién cuenta. Y entonces, digamos, cuando hablo de la conquista, ¿no? Hay dos versiones, el que vio que venían los barcos y el que venía en los barcos y vio que allá había tierra, ¿no? Y hay dos versiones en el barco, ¿no? El que venía en el carajo, ¿no? O el que venía diciendo dale a babor o dale a estribor o dale acá, ¿no? Es decir, todas estas posturas. Y entonces me gusta decir quién es el más apto para contar esta historia a este público. Y entonces indago en esa persona. Nunca dejo de ser yo. Aquí yo debo de reconocer, soy pésimo actor, pésimo, ¿no? Me hubiera gustado ser buen actor. Tengo amigos que son grandes actores, pero no me tocó esa fortuna, ¿no? Pero mi persona tiene parte digamos, tiene parte de indigente, ¿no? Tiene parte de limpiavidrios, tiene parte de cargador, de todo lo que me ha ido tocando hacer y que conozco, ¿no? Afortunadamente la vida me ha puesto en muchas formas para tener que sobrevivir, y aprendes, ¿no? Ahorita que me anda tocando hacer la de albañil, ¿no? Mis tíos eran albañil, yo los vi de niños, ¿no? Y pues ahora me toca ser albañil, entonces con lo que vi me acuerdo y le hago, ¿no? Me queda feo, pero lo hago, ¿no? Y entonces esto me permite darle vida a algún personaje, pero después lo tengo que ataviar. No me gusta para nada la ficción. Es decir, yo traigo una jicarita
y tengo un vaso, pero el cuento dice que es una jicarita, y entonces no uso un vaso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy cuidando lo que el cuento me dijo, ¿no? Y entonces trato de llevarle al personaje lo más real posible. Y entonces te vas topando con cosas, ¿no? Digamos, tú ves los danzantes en los códices, ¿no? En la época precolombina, y lo ves todo pintado de rojo, ¿no? O lo ves todo pintado de negro, o lo ves con rayitas, y lo ves... Y entonces dices, ¿de dónde salió esto, no? Ahí viene un proceso de investigación, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, se metió a esta cueva, y entonces puedes ver la cueva en internet, o puedes irte a meter a la cueva. Si tú ves la cueva en internet, te haces una idea en la cabeza. Si tú te metes a la cueva, sabes a qué huele, sabes qué ruidos tiene, sabes qué pisas, sabes cómo va. Y entonces este proceso de investigación le va dando vida al personaje. Por ahí, entre todas las cosas, me encuentro. Y lo vives, ¿no? Cuando vas a hacer una ceremonia en una cueva, te pican los moscos. Y los moscos de estos lugares, de la jungla, de la selva, son aguerridos, ¿no? Ellos no saben del canto rojo, ¿no? Ellos te van y te pican y va. Entonces, ¿cómo me cubro, no? Lo primero, me lleno de lodo, ¿no? Y ahí está el primer maquillaje. Pero después me pican. ¿Cómo me lo quito? La medicina te dice que muelas achiote, ¿no? Y entonces preparas tu achiote y te lo pones y ya está el rojo. ¿Y qué pasa si me pongo tizne o cacao? Y entonces vas sacando los colores y descubres que los maquillajes de aquellos eran razón de dónde llevaban su actividad. Y va, después la creatividad humana te lleva a ponerle una rayita amarilla y le pongo aquí unos colmillos, ¿no? En un principio yo no podía usar, o sea, bueno, yo digo, hablan los abuelos, ¿no? Hablan los abuelos. Yo no podía usar una piel de venado si no había yo cazado al venado. Pero si yo cazé al venado, lo debo de cazar con dignidad. Y entonces lo debo de cazar de frente, ¿no? Y entonces para poder traer mi cabeza de venado y danzar, es porque yo tenía la entereza para matar un venado de frente. Y es otra cosa cuando puedes hacer eso. Y si yo no puedo, no me lo pongo, porque no soy digno, ¿no? Y entonces me pongo una calabacita, ¿no? Y va, o sea, mi personaje pasa a ser, pero soy digno de ser una calabacita, ¿no? Y entonces así es como se van creando los personajes de acuerdo a donde vayan a entrar, ¿no? Y entonces, digamos, cuando me ha tocado estar en Palacio Nacional, que ya no estoy, ¿no? que ya me fui a ese, pero cuando me tocaba trabajar, dices, voy a entrar al templo de Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca, ¿quién es? Es el hermano de Quetzalcóatl. Y entonces tienes que ser digno de entrar con él. Y entonces ya no importa si soy buen actor o mal actor, pero debo de ser digno de entrar al templo y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y a lo mejor no soy el mejor, pero sí hice lo mejor que yo puedo. Y entonces eso es lo que me da la dignidad de estar ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo estás en el lugar donde murió Benito Juárez, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quién estaba con Benito Juárez, no? Pues bueno, había una señora que ayudaba, o allá había un mozo que hacía, y entonces lo retomas desde ahí, pero voy a tomar ese mozo con dignidad. Tengo que estar a la altura de rendirle a su persona porque la estoy tomando, ¿no? Y entonces esto es lo que le va dando vida a las funciones, ¿no? Y va, es lo que se ve y por ahí andan videos, ¿no?
Aquí yo debo declarar que lo que hay de mío en internet, yo no lo he subido. Yo siempre dejo que el público suba, porque el público sube lo que vio, ¿no? Y yo nunca llego a mis funciones, siempre que me quiero ver, ya terminé, ¿no? Entonces yo por eso no subo, porque no sé qué se tenía que ver, ¿no? Pero el público sabe lo que vio y es quien pone el material, ¿no? Mucha ritualidad en lo que ahorita comentas, mucha ritualidad. Vas más allá de personajes. Y creo que acabas de decir algo que me parece sumamente interesante. Es como la dignidad y la dignidad de compartir la palabra y de hablar de esa historia, de la historia del personaje, con todo el respeto y la dignidad para uno mismo, para ir a la escena y compartir esa historia. Pues ya casi nos vamos en Entrecontadas, está súper bueno, muy buena charla, ¿no, hombre? Eres un charlista tremendo, nos podemos echar varias horas, ¿eh? Y bueno, ya nada más para cerrar, que es una pregunta que frecuentemente hago en este programa, ¿qué ha significado para ti la narración oral? Bueno, nos has compartido ya varias cosas, pero bueno, así para cerrar, para irnos con esta sensación de lo que a ti te ha representado la narración oral en tu historia de vida, me gustaría que nos dijeras. Debo de aclarar que de niño fui un niño mentiroso. De adolescente fui mentiroso y chismoso. En mi edad adulta joven me enfrenté a la verdad. Cuando tú haces una mentira o haces un chisme, no estás frente a la realidad y algún momento la realidad te va a alcanzar. A todo mundo, la verdad lo alcanza. A todos nos alcanza. Y entonces el poder conocer desde la entraña la mentira y el chisme, forzosamente me puso frente a frente a la verdad. El contar cuentos te da siempre la oportunidad de seguir con la mentira y el chisme e inventarte que algo es fantástico cuando en el fondo no lo crees. Y entonces la oralidad me llevó a conocer la verdad. Y puede que yo crea algo en lo que esté equivocado, pero ya es que estoy equivocado, ¿no? Ya no es ni que quiero mentir, ni que quiero chismear, sino es que estoy en un error. Y esto es válido y es permitido. Esto me ha llevado a conocer y a ver en este mundo y a encontrar las historias aquí en las nubes, ¿no? Y a poder leer las historias de las piedras del cerro, de las piedras de aquí, de las paredes, de las ventanas, y poderlas reconocer como verdaderas o como falsas. Y esto, en tradición, me llevó a poder decir, soy un hombre de palabra. Y si yo te digo algo, es porque así lo creo o así lo quiero. Y viene esta palabra con corazón. Y el hecho de tener una palabra con corazón, nada más me da la oportunidad de decir, esta vida que es maravillosa y que todavía estoy gozando y un día voy a dejar de gozar, la porté con dignidad. Sin que esto quiera decir es grandioso. No es grandioso, es común, es simple, es sencillo, pero es real en este movimiento del universo.
¿no? Y entonces eso me ha llevado a encontrar en gran parte de mi vida el oficio me ha permitido vivir, me ha permitido comer, me ha permitido tener techo, abrigo, ¿no? Hay momentos en los que el oficio no te lo permite, ¿no? Y entonces, pues a trabajar, ¿no? ¿no? A sembrar lo que te comes, ¿no? A cosechar lo que te comes, ¿no? O a mercar, y dices, va, toca, ¿no? Pero nunca te abandona el oficio de contar o de escuchar, y no importa en qué andes trabajando, siempre la plática se da, ¿no? Y te mantiene vivo, ¿no? Entonces, pues eso yo le debo a la oralidad, ¿no? Que para mí es mucho. Pues eso te puedo decir, Penélope, aquí a los escuchas, ¿no? De Entre Contadas, a la red de pues narradores. Sí, pues muchas gracias, Apolonio, por compartirnos un pedacito de tus historias, de tu vida y pues justo de lo importante que acabas de decir, que me gusta mucho, que me quedo con eso y espero que el público también, que en el oficio de contar también es un oficio de escuchar, de ser mentiroso profesional o chismoso profesional, o de contar verdades o ficciones, o de pasar por muchos estados, pero justamente la oralidad, eso da todas esas posibilidades de aprendizajes, de vivencias, y de un oficio tan noble y milenario como lo comentabas. Pues muchísimas gracias por haber formado parte de Entre Contadas, y esperemos coincidir en otra, y nos sigas contando chismes de varias cosas. Uy, te platicara, te contara. Digo que nos podemos echar varios programas, pero ya haremos otra charla para platicar otros chismes y otros menesteres. Muchas gracias, Penélope, muchas gracias, público de Entre Contadas. Pues ahora sí que tengamos una feliz vida, estancia mientras andemos por aquí. Gracias. Y bueno, esto fue todo en Entre Contadas, y ¿saben qué? Nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.